Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, algunas de las características esenciales, fundamentales que nos ayudan a crecer con el Evangelio de San Lucas. Ñande Yara lleva como siempre muy ñande peñande nonde epa ñande yapowana ba esa pa yapowana yawatapona mijanwabe y estamos en el capítulo 11. Nosotros estamos reflexionando el capítulo 11 de este espíritu perverso y ahora pasamos a otro tema que viene del capítulo 12, que es justamente el espíritu y el triunfo de los que esperan en Jesús. Miramos un poco este capítulo, ¿verdad? Del capítulo 12, que son la advertencia contra la hipocresía. Pero siempre todo eso que nosotros entendemos como una controversia, ¿verdad? Que tenemos del cristianismo con el judaísmo, en síntesis, lo hemos mirado aquí en el capítulo 11. El capítulo 11 comienza ya con la oración del Padre Nuestro. Aquí veíamos, decíamos, insistíamos en lo central, lo elemental de la síntesis que nos presenta el evangelista, diciendo, primero, el Padre que es nuestro, se dan cuenta, es el aspecto comunitario siempre que se insiste en la oración. La Biblia se escribe para la comunidad. Es una comunidad que escucha, es una comunidad que entiende lo que Dios le está ofreciendo y lo que Dios pone, ¿verdad?, delante suyo. Y entonces, aquí, Padre nuestro, sea santificado tu nombre. Es el nombre de Dios el que nosotros tenemos que santificar. Tenemos que ir detrás de esto, ¿verdad? Entonces, el santificar el nombre de Dios. Que venga tu reino. ¿Qué es lo que estamos esperando? Esperamos el reino, pero no es un reino mío, no es un reino de la comunidad o un reino soberano humano simplemente, sino que estamos hablando del reino, de los principios y de los valores del Señor mismo dentro de nuestra comunidad. Peñande Yaramba, y justamente la temática y lo central del Evangelio de Jesucristo es la predicación del reino de Dios. Eso es lo que nosotros sabemos y estamos requete convencidos, ¿verdad? Y entonces sabemos muy bien que estamos apuntando hacia aquí, ¿verdad? Hacia este reino de Dios que nos da la fuerza, que nos da la fortaleza, pero para que nosotros podamos vivir también como comunidad. Por eso es que tenemos que apuntar, ¿verdad?, siempre a estas enseñanzas y a la propuesta
del reino de Dios. Jesús viene a predicar el reino de Dios. Y aquí entonces en el Padre Nuestro, en esta síntesis nos vuelve a recordar como elemento fundamental y esencial. Mi prédica o mi venida al mundo es para predicar, para recordarles que en medio de ustedes, en la comunidad, porque si es un Padre nuestro, es un Padre de la comunidad, es un Padre de todos. Y aquí tenemos que encontrar y tenemos que ver el reino de Dios que se va realizando. Luego, danos cada día nuestro pan cotidiano. El pan que siempre significa para nosotros no simplemente la comida. Recuerden que sobre todo San Marcos, aquí estamos con San Lucas, ¿verdad? Pero San Marcos en el capítulo 7, luego el capítulo 8, con estas controversias, en un momento le encontramos que dice que los discípulos en un momento incluso estaban discutiendo si trajeron o no trajeron pan, si tenían o no tenían pan. Después al final dice porque en la barca tenían un solo pan. Te deja un poco así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Evidentemente que ñande cuando llamamos a estilo protestante, nada, pero la pancita ya mi que esto y aquello. No. El pan aquí, según San Marcos, se está refiriendo verdaderamente a la persona de Jesús. Es el pan partido, el pan compartido. Aquí está el alimento. Danos hoy el pan cotidiano. Podemos entenderlo de un sentido también muy humano, muy antropológico. Ñande coñeco te ves allá caruana y allá. Vean, entonces es como una petición. Como ahí venían de Yara, en donde de Yara, derecha ecorero y mego a es decir, siempre en nuestra vida, peñan de ecovelo que nosotros somos, está en las manos de Dios. Está de un hilito frente a la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos apuntando. ¿Qué significa para nosotros ese pan? ¿Qué significa para nosotros lo que Juan diría después en el capítulo 6? El pan de vida. ¿Cuál es el pan que te da la vida? ¿Cuál es el pan? Penembororía lleva. Y justamente, danos, Señor, el pan cotidiano. Antropológicamente, pero sobre todo también espiritualmente, que entra también dentro de nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Y entonces, danos, Señor, el pan de cada día. Por otra parte, nos dice, perdona nuestros pecados. Queridos hermanos, otro de los elementos fundamentales como síntesis que tenemos en esta oración del Padre Nuestro, ¿verdad? El hecho de ser perdonados por Dios. Haupea ñandeya enojina, ñandeyara se perdona mina. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Al menos 117 personas han muerto a causa de los desprendimientos de tierra y las inundaciones en la ciudad de Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, en Brasil. El Papa Francisco ha enviado un telegrama al obispo de Petrópolis, Gregorio Paisoneto, firmado por Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano. El Papa transmite sus condolencias a las familias de las víctimas y comparte su dolor. También les desea serenidad y el consuelo de la esperanza cristiana. Desde diciembre, las fuertes lluvias han provocado inundaciones y desprendimientos de tierra en todo Brasil. En Petrópolis, más de 700 personas han tenido que abandonar sus hogares y buscar protección en escuelas y refugios improvisados. Las autoridades aseguran que más de 100 personas siguen desaparecidas. Francisco envió un telegrama al arzobispo de Santiago de Compostela para expresar su dolor por el naufragio del pesquero Villa di Pitancho en el mar de Terranova el 15 de febrero. Fallecieron 9 personas, otras 12 siguen desaparecidas y solo 3 han sobrevivido. El Papa expresó en el telegrama sus sentidas condolencias, su solidaridad en estos momentos de aflicción y sus plegarias a Dios por el descanso de las víctimas. También quiere manifestar su cercanía a las familias que lloran a sus seres queridos y reza por todos los afectados por la tragedia. En cada Domingo del Mar, que se celebra en julio, el Papa no suele pasar por alto las difíciles condiciones de vida y de trabajo de los marineros. Prego per loro e per le loro famiglie, come pure per i cappellani e i volontari dell'Apostolato del Mare.
un ricordo particolare per coloro che in mare vivono situazioni di lavoro indegno. Es una de sus preocupaciones principales para con los pescadores. Las causas del naufragio del buque aún no han sido determinadas. Todo apunta a un fallo en los motores y un golpe de mar en el momento en el que las compuertas estaban abiertas y las redes aún no habían sido recogidas. Durante la audiencia, el Papa envió este saludo a la congregación a la que pertenecía un sacerdote asesinado el 2 de febrero en República Democrática del Congo. Se llamaba Richard Masibi, de 37 años, y era sacerdote desde hace 2. La muerte di padre Richard, vittima di una violenza ingiustificabile e deprecabile, non scoraggi i suoi familiari, la sua famiglia religiosa e l'intera comunità cristiana di quella nazione ad essere annunciatori e testimoni di bontà e di fraternità, nonostante le difficoltà. Uno de los que escucharon directamente al Papa era Jean-Claude Musubao, superior de la provincia africana de la Orden Regular de Clérigos Menores a la que pertenecía el sacerdote asesinado. Nos sentimos consolados porque el Papa habló del hermano nuestro al que asesinaron. Es un consuelo muy grande y agradecemos al Papa el gesto. Yo envié al padre Richard a esa región hace 3 meses. La noticia de su asesinato fue un shock, una gran herida en el corazón. No nos lo esperábamos. Richard Masibi había ido a celebrar misa a otra parroquia de la zona con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada. Durante su regreso lo asesinaron. Todavía no ha sido aclarado el motivo. No sabemos qué buscaban porque lo asesinaron en el coche. Él estaba solo, pero no le robaron nada de lo que llevaba encima. No entendemos nada. En esa región asesinan a las personas como si fueran animales. Trabajamos en un contexto muy inseguro. Te despiertas por la mañana y no sabes si llegarás a la noche. Si sales para celebrar misa, no sabes si volverás. La República Democrática del Congo tiene 105 millones de habitantes, de los cuales casi el 30% son católicos. El Papa está estudiando visitar ese país en los próximos meses. La Orden Regular de Clérigos Menores fue fundada en Nápoles en el siglo XVI. Su carisma está centrado en la Eucaristía. Tienen un cuarto voto muy particular, el de no buscar honores eclesiásticos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos
todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos nosotros aquí reflexionando sobre este pasaje maravilloso. Estamos mirando un poco de nuevo el capítulo 11 para poder hilar, ¿verdad?, con este capítulo 12, nuestro curso bíblico de todos los días, que nos tiene que ayudar a mirar, a entender, a saber, a dar pasos agigantados en nuestro caminar cristiano. Y entonces decíamos aquí, el danos cada día, el pan cotidiano, significa el Cristo mismo, la misma palabra de Dios, el pan de vida, lo que nos fortalece, lo que nos anima, nos da fuerza para seguir adelante. Perdona nuestros pecados. Perdonar los pecados solamente nosotros podemos pedir perdón, nosotros podemos hacer camino en la medida en que nosotros reconocemos también nuestros errores, en la medida en que nosotros reconocemos nuestras faltas, en la medida en que nosotros reconocemos nuestra situación, ¿verdad?, de pecadores. Upea ñandé, como decía este gran santo de la iglesia, si nosotros no asumimos nuestra condición de pecadores, nosotros no podemos ser redimidos. Upea ma dice dentro de la teología, Jacob una vez más, upea dice inalande, enero sheik papa hoy, shena y contemei a ver, shai me pona hoy, ¿verdad? Y ande ya vendría a ser, y claro, si vos estás cerrado a la gracia de Dios, pensando que vos sabes todo, que vos tenés todo, que vos luego estás bien, etc., y entonces vos estás diciendo, ¿de qué pico yo tengo que ser perdonado? Vaya, Nico tenía, a ver, arecopa hoy, hay papa hoy, ahí está. Y ese es el peor pecado, ¿verdad? La autosuficiencia. Y bueno, y después sigue justamente porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. También nosotros perdonamos. Primer elemento esencial dentro del camino del cristiano es el perdón. El don que está por encima de nuestras propias fuerzas. Ese es el perdón. Y entonces, ñandéndiga tumo ahí voy a llevar la ñana perdona mi beñandera pichapelanda yaguere coino peñande yara ñande ñam. Da yaguere coino peñande yara ñande conazo pupe ñande upe viveña ñen mombarete allá bueno. Na ave ñande yara ayunde en ondepe. Na ave ñande yara allá posee upea. A upeare y mego ave, ¿verdad? Y entonces este es el perdón, por una parte, que nosotros también ofrecemos a nuestros hermanos, como también nosotros perdonamos. Danos fuerza, verdaderamente, Señor, para que seamos capaces de perdonar. No es fácil, somos muy orgullosos, estamos muy encerrados en nosotros mismos. Nos cuesta, ¿verdad?, dar ese paso y decir. Nosotros también decimos, hay una frase, ¿verdad?, en nuestro hablar que decimos que perdonar es olvidar, decimos. Pero también dentro de esta frase tenemos que entender lo que significa, porque algunas veces con la gente y lleva y se da sherezar aire. Entonces quiere decir que ni nada perdonar. Shenda sherezar aire pe o yapo pemba evayo yapo no quiere decir la amnesia, olvidar en este sentido bíblico. No quiere decir tener amnesia. No, puede ser que yo tenga todavía, ¿verdad?, aquí el recuerdo de lo que me hicieron, porque me ha golpeado, me ha dolido. Tengo el recuerdo. Diga, tú ya sabes, será pisar, etcétera, etcétera, pero mañana se me mandó a paz. O para allí el recuerdo, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos, ¿verdad? Como algo que nos pica ahí por dentro. Pero entonces el perdón, ¿qué viene a ser? El perdón es cuando ante esa situación, ese recuerdo, o sea, ese confrontarse, ya no me hace daño espiritualmente. Es decir, yo pienso, miro y digo, y bueno, esta es parte de mi historia, fue parte de mi historia, algo que me ha pasado. Pero sin embargo, que yo soy capaz hoy de manejarlo
y ya no tiene una influencia tan fuerte como tuvo anteriormente, que me dejaba, ¿verdad?, con ese deseo de ira, de venganza, de hacer el mal, de hacerle el daño a esa persona o a esa situación o a esa institución o lo que sea, ¿verdad? Upea, y se ne perdona. La ñe pues uno pearire la huye ne bene acá me arecha y nada de güero mandu a llevar ya pose pe y bahía penderá pisa contra. Upea, y se ne inare perdona. Hare ñeñandu ay. Eso quiere decir que entonces todavía no perdonamos, todavía no llegamos a esa paz, todavía no llegamos a esa serenidad, todavía no llegamos a ese confrontarse, ¿verdad?, con el Señor. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos que mirar algo más, tenemos que hacer algo más. Y entonces ese algo más significa mirarnos por dentro. Como decía, esta era una gran terapeuta, ¿verdad? Una gran terapeuta, ¿verdad?, que hablaba un poco sobre el perdón, el cómo perdonar, el cómo olvidar las ofensas, entre comillas, olvidar las ofensas, o el cómo aceptar esa situación, ¿verdad?, que no nos haga más daño en nuestra vida. Y decía directamente con esta frase: me reconozco en ti, me reconozco en ti. Baise ubeaina, baise la me reconozco en ti. Obeago dice hina landere henduja pere hishape oikoa ikuayema. Terapemba eva ipe otro yapoa ikuetera yapoa hina. De ahí ere pene ni ame de corazón ere la ikuandere heika tu ikuaisere. Y entonces me reconozco y soy capaz de ser misericordioso y de perdonar verdaderamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo
para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la Iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y aquí estamos mirando un poco este capítulo 11, que es como esa unión también de lo que vamos a comenzar enseguida, que es el capítulo 12, del 1 en adelante. Es muy interesante. Nosotros ya hablamos de estos capítulos, pero estamos haciendo como un resumen porque nos parece que es esencial para que podamos volver a descubrir toda esta unión, toda esta coyuntura que nos presenta la comunidad de Lucas, que está reflexionando sobre su situación histórica. Este es el famoso contexto histórico. Y entonces aquí tenemos el otro elemento, como también nosotros perdonamos. Nosotros debemos ser los primeros en el perdón a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos ofenden. En otro pasaje tenemos cuando Jesús dice, y bueno, ¿y qué de nuevo hay de un cristiano que ofrece lo mismo que el otro te ofrece? Aquí lo nuevo del cristianismo es que ante las ofensas, ante las cosas negativas que sufrimos,
nosotros somos capaces, ¿verdad?, de afrontar, somos capaces, ¿verdad?, como decía San Francisco de Sales, tragar amargo y escupir dulce, y San Francisco de Sales. Tragar amargo y escupir dulce. Y la pecha de pues. Eso quiere decir que hay un camino, ¿verdad?, profundo. Hay un camino de serenidad. Hay un camino entonces de santidad, ¿verdad? Y es por eso que nosotros hacemos este camino de Dios. Y cuando uno comienza a hacer el camino de Dios, ciertamente que se va a dar cuenta que Dios te va exigiendo y te va exigiendo cada día más. Y te va poniendo ahí enfrente y te está diciendo, dale fuerza, ánimo, ¿cómo vamos a afrontar? ¿Cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a vencer esto que nos está muchas veces apretando también interiormente? Entonces nos está diciendo, como también nosotros perdonamos. También nosotros perdonamos. Y esto sale solamente del corazón cuando uno tiene esa paz y esa serenidad. Por eso que la primera parte, al hablar del perdón, hablábamos y decíamos que esa tiene que ser una serenidad del corazón y de la vida ante las dificultades que se van presentando. Porque si no tenemos esa capacidad y esa fuerza, ciertamente que después va a ser imposible el perdón. Entonces perdonamos a aquellos que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Muy bien, esto entonces estábamos hablando y después viene el amigo insistente. Esto es cuando nosotros queremos conseguir algo de parte del Señor. La vida cristiana es siempre una perseverancia. Solamente vamos a poder conseguir ese camino de santidad, vamos a poder conseguir ese camino que el Señor nos regala en la medida en que nosotros nos vamos esforzando, ¿verdad? En la medida en que nosotros también ponemos lo nuestro. Y ahí entonces tenemos el significado de esta enseñanza tan linda de la parábola del amigo insistente. Y luego tenemos la cuestión de la eficacia de la oración. Les aseguro, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Si algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente, hay algún padre, dice, entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado, y si le pide un huevo, ¿le dará acaso un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Esta es la eficacia entonces de la oración, es decir, la insistencia. Y te ponen estas dos comparaciones maravillosas. ¿Quién dice de los padres cuando su hijo le está pidiendo algo? ¿Quién le va a dar una serpiente, dice, cuando le está pidiendo un pescado? ¿O quién le va a dar un escorpión si le está pidiendo un huevo, verdad? Qué espectacular, ¿verdad? O sea, estas comparaciones aquí que encontramos en el evangelista. El evangelista vuelve a reflexionar, vuelve a entender qué es la vida cristiana. La vida cristiana es una preocupación por traer lo bueno, por ofrecer lo bueno, por presentar lo bueno. Y en este caso, justamente estamos viendo que es el cristiano el que se compromete, es el cristiano el que está regalando y está donando su propia vida, ¿verdad? En este sentido, a la comunidad. Porque cuando está hablando del Hijo, cuando está hablando del que está compartiendo la vida con Él continuamente, está hablando de la misma comunidad. Y entonces por eso más bien estamos apuntando a una perseverancia en cuanto al servicio que nosotros ofrecemos a los demás. La vida cristiana siempre ofrece lo mejor de sí mismo, ofrece servicios entonces a su propia comunidad, a su propio hermano.
Y si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará al Señor, o mejor dicho, dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. La fuerza y la gracia del Señor que viene a nuestra vida a través del Espíritu Santo, justamente porque somos perseverantes. El pedir significa que nosotros estamos, pero absolutamente deseosos de recibir. Si uno dice, bueno, pido una vez, pero después no le hago caso, no le doy seguimiento, no sigo insistiendo, evidentemente que después llegamos a un momento en el cual decimos, bueno, aquí no pasa nada. Aquí nos quedamos por el camino, ¿verdad? Y entonces por eso tenemos que mirar también y tenemos que entender esa gracia y esa fuerza, ¿verdad?, del Señor. Esa fuerza y esa gracia del Señor que nos entusiasma, esa gracia y esa fuerza del Señor que nos da también el entusiasmo para que nosotros podamos ser insistentes y perseverantes. Y después, ya hemos reflexionado bastante sobre esto, no vamos a entrar demasiado ahora, pero solamente como una síntesis. Cuando se presenta la cuestión del reino de Dios y Belzebul. ¿Se acuerda que aquí cuando se presentaban lo de la obra de Dios, el reino de Dios, esa lucha continua por hacer el bien, siempre nos faltamos en la llave, siempre o mandará alguno o bobaicea. Pende y ponare ya página o mandará para Belzebul. Belzebul justamente aquí está representando por esto que miran, ¿verdad? Y dice, otros para ponerlo a prueba exigían ver un signo, ¿verdad? Y le dicen directamente, expulsa al príncipe por medio de Belzebul, el príncipe de los demonios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy de una forma maravillosa, como siempre, el Señor viene a nuestro encuentro. Leemos de la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 3, del 13 al 18. Queridos hermanos, ¿hay alguno entre ustedes sabio y entendido? Que lo demuestre con una buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si tienes el corazón amargado por la envidia y el egoísmo, no andes gloriándote, porque sería pura falsedad. Esa sabiduría no viene del cielo, sino que es terrena, animal, diabólica. Donde hay envidias y peleas, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura, y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y de buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. Queridos hermanos, Santiago nos está hablando. Es el primer obispo de Jerusalén. Es el hermano del Señor, como se le conoce. ¿Cómo tenemos que vivir como cristianos? Anilañande yapute, anilañande falsote. Porque aquí justamente te está diciendo, el que dice que es sabio y entendido, que lo demuestre, pero con su conducta. Esa es la verdadera sabiduría. Ahora, si tienes un corazón de envidia y de egoísmo, no te gloríes diciendo, sé cristiano. Te estás gloriando de algo que es falso, porque no es así. Esa sabiduría no viene del cielo, sino que es, imagínense cómo nos dice hoy Santiago, es una sabiduría terrena, es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica. Donde hay envidias y peleas, hay solamente desorden y toda clase de males. Queridos amigos, queridos hermanos, es importante que nosotros miremos, que entendamos verdaderamente lo que hoy la palabra de Dios nos está pidiendo. Si somos cristianos, y por ahí la yeyapono lleva peña ñande yara o yerureba ñandeve. Y esa es la gracia que tenemos que pedir en el día a día. La fuerza, la gracia de Dios que nos renueva, pero sobre todo que nos hace vivir de acuerdo a lo que Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía. Hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces
podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con este hermoso Evangelio de San Lucas. Estamos ya en el capítulo 11 haciendo una síntesis, decíamos anteriormente, y concluimos así ese bloque anterior, volviendo a tocar esto del reino de Dios y lo de Belzebul. La problemática que encontramos aquí es justamente esa oposición al camino de bien que está haciendo la vida cristiana. Cuando esto se está escribiendo, ciertamente que es la comunidad cristiana la que ya está reflexionando y está llevando obras maravillosas de cambio, de conversión en la gente, ¿verdad? Con signos, prodigios, como dice la palabra de Dios. Pero aquí ya vienen las dificultades. Son dificultades externas que como quieren parar el camino de salvación, el camino de propuesta del Evangelio. Y por eso entonces enseguida le hicieron esa pregunta, o mejor dicho, no pregunta, esta es una aseveración. O sea, asegurando y diciendo, expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Pero otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo, ¿viste? Como siempre. Hoy mantengan la continuidad, un signo tiene que ver. La llave ya no, algo del cielo. Entonces yo voy a creer. Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo, un reino donde hay luchas internas. Este es el primero, ante la primera pregunta. ¿Cómo es, verdad, que tú expulsas? ¿Será que no es con el poder de Belzebul? Aseveración. Y entonces Jesús reacciona ante esto. Va a la veñea. Aquí estamos ante una situación controvertida. Porque si yo expulso con el poder de Belzebul, ¿cómo el reino puede subsistir? No se puede. Porque entonces entonces eso no puede subsistir. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? ¿Cómo podrá subsistir su reino? Bueno, y así sigue, ¿verdad?, nuestra reflexión teológica muy interesante de este Evangelio de San Lucas. Y después te pone esta otra comparación. Dice, cuando un hombre fuerte y bien atado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones está asegurada. Pero si viene otro más fuerte que él, lo domina, lo ata de lo que tiene, ¿verdad? Entonces, y luego comienza a desarmarlo, le quita el arma en la que confiaba y entonces después reparte sus bienes. Y aquí entonces Jesús
nos está diciendo lo mismo con esta aseveración final. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Desparrama, el que no está conmigo. A ver, otro mayo ya, vamos a la mi paña, vamos a la mi pala, yande ya por el pe, añande ya hasta por la seine, guría lleva, ahí pajabe, o un buey pañan de jefe. Eso le está diciendo, ¿verdad?, a una comunidad que está aquí tratando, ¿verdad?, de hacer lo bueno, ciertamente, de seguir a Jesús, de esforzarse en este camino. Pero bueno, esto es lo que nos va a llevar a nosotros a este espíritu y triunfo de los que esperan en Jesús. Porque ahora estamos mirando, esto sería el anterior, el espíritu perverso. El espíritu perverso solamente insiste, busca en el aspecto negativo. Sin embargo, aquí nosotros estamos encontrando el aspecto positivo cuando estamos hablando del espíritu y el triunfo de los que esperan en Jesús. Lo vamos a mirar más adelante, ¿verdad? Ahora simplemente haciendo como este resumen y esta síntesis. El reino de Dios y Belzebul. Luego la ofensiva de Satanás. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando responde positivamente aquí, y con esta parábola que les cuenta, ¿verdad? Si un reino, cualquiera fuera, está dividido, o sea, ellos mismos se pelean uno contra el otro, ese reino no puede subsistir. No puede subsistir porque se están peleando continuamente. O caru o yohe, o caru o yohe. Y cuando estamos frente a frente, después hacen que las cosas no funcionen. Bueno, pero vamos un poquitito más, ¿verdad? Vamos un poquitito más, porque la ofensiva de Satanás quiere decir que el mal tampoco se deja vencer. Y catuñan de la yayapoina, la de la tapepona, lleva. Yayapoina peñan de yara o yerure bañande. Pero recordemos que en este caminar que nosotros estamos haciendo tenemos que estar muy atentos, porque el mal, la pecha pechante, nañan derecha moy, o uta beñandera pipari. Va a insistir, va a procurar, a ver si en algún momento nosotros caemos justamente. A ver si en algún momento también nosotros queremos ir, renunciar a todo, porque anda ya ella y no. Y por eso viene aquí, son 7 demonios. Entonces, al momento, entrando, y al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa. Ese dice el demonio, ¿verdad? Ese dice ese espíritu perverso. Volveré a mi casa. Allí, Pepe y me pone ahí, y donde Yara lo expulsó. Pero claro, cuando nosotros no somos perseverantes, cuando nosotros nos estamos dando los pasos necesarios, ¿verdad? Entonces, atención. Aquí entonces, este que se llama, entre comillas, legión, entonces quiere decir que en cualquier momento y que tú llegas a llevar. O que venían de corazón, va a ver. A bebé gato así a llevar la ñasen llegando. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos ante una enseñanza maravillosa, ¿verdad?, del Señor. Nos está invitando principalmente a ser protagonistas de un caminar procesual, de este caminar que tiene su proceso, de este caminar que tiene elementos fundamentales, positivos para que nosotros podamos crecer. Pero bueno, de ella cuando lleva cuando ella no ella lleva esa opinión de ella pota va de guazú, ¿verdad? Es importante. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos nosotros reflexionando en este programa de Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Aquí tenemos que concentrarnos y entender lo que Lucas, como el evangelista, que se escribe principalmente para los que están adelantados en la vida cristiana, nos invita a dar este paso. Es el paso de una verdadera resurrección, es el paso de un verdadero camino hacia Dios.
Así es que, queridos hermanos, pedimos esa gracia también para cada uno de nosotros. Dar pasos concretos en el seguimiento de Jesús. Me despido de ustedes por el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.